Si llega a haber personas que de pronto, no sé, ahí por Telegram les escribe que necesitan acceso, me avisan, porque no importa que me interrumpan, la idea es que puedan participar y que puedan ingresar. Listo, diseño en tanques API 650. Vamos a hablar, voy a enfocar la charla, pues complementado con lo que va a presentar a Paola en la charla del próximo viernes, más hacia el tema de modos de falla, que es una manera en donde normalmente no le muestran a uno en los cursos de API 650 o de ASME 8, División 1 por ejemplo. Entonces, pues bueno, vamos a ver un poquito de historia, cómo comenzó este cuento y por qué fue tan importante. Entonces, más o menos hacia 1860, en donde ya empieza a desarrollarse la industria petrolera, las primeras empresas empiezan a almacenar ese crudo en barriles que antes contenían pues, el whisky. Sin embargo, esos barriles les presentaban problemas de contención. Tenían fugas, trataban de utilizar pegantes, pero el tema era que eran barriles de madera, los podían apilar y funcionaba de cierta manera. ¿Listo? Pero en el momento en que mucha industria empezó a desarrollarse, por ejemplo, en la industria aeronáutica, en la industria naval, empezó a crecer el consumo de crudo, porque ya empezaron a migrar del carbón y bueno, entonces empiezan a construir tanques de almacenamiento más grandes. Entonces, por ejemplo, lo que vemos acá en esta tabla son los primeros tanques que se empezaron a construir ya a escala industrial para lograr el almacenamiento y suplir el mercado, que en ese entonces estaba demandando crudo. Y listo, entonces empieza esa necesidad de garantizar la contención, porque pues con este material, en esta forma como se construye, no se logra. Entonces empiezan a aparecer, los tanques remachados. Estos tanques remachados, si bien desde el punto de vista mecánico en esa época era más fácil construirlos, pues tenía ciertos problemas también con el tema de fugas y que a nivel industrial representaban un riesgo debido a un mecanismo de daño que se llama fractura frágil. ¿Listo? Nosotros acá en Colombia no sufrimos tanto de bajas temperaturas, pero en otros países en donde tienen estaciones, el tema de la temperatura es mortal, porque la temperatura ayuda a fragilizar el material, entonces la tenacidad a la fractura juega un rol importante. ¿Listo? Ya después aparece el proceso con soldadura y mediante este proceso empiezan a migrar de materiales, empiezan a migrar de técnicas de construcción. ¿Listo? Entonces, de alguna manera, todo lo que son los comités técnicos, todo el organismo de ingeniería y a nivel industrial necesitan ponerle un orden a la forma como se fabrican
Entonces aparecen los primeros códigos ya de construcción de tanques, de las técnicas de proceso de manufactura. Pero entonces ellos también empiezan a evidenciar y técnicamente ciertas limitaciones. Entonces, por ejemplo, el tema de tenacidad y la zona afectada por calor, ¿listo? Que son en los primeros procesos con soldadura, en donde no tienen un control en el calor que le hacen al material base, no tienen controles de temperatura, que son temas que ya hoy día nosotros conocemos profundamente y es ampliamente conocido y difundido. Pues en ese entonces se estaba en ese proceso de aprendizaje. Una de las bondades que tiene pues en general tener comités técnicos de ingeniería y una comunidad de ingeniería sólida es que se pueden aprender de los errores. Entonces ellos identificaron en su momento que tenían limitaciones técnicas y que debían mejorar. Entonces invirtieron en investigación y en desarrollo técnico para lograr mejorar. Como por mencionar, tenemos por ejemplo el API 12C en el año 35, en donde dentro del estándar menciona el Nick Break Test, que es una prueba para, pues digamos que confirmar que el procedimiento que yo voy a utilizar es adecuado. Entonces utilizaba un golpe de martillo para mirar el tema de la tenacidad del material. ¿Listo? Ya desde ese entonces se empieza a definir las pruebas hidrostáticas. Entonces ya desde esa época reconocen que coger un contenedor, o sea, un elemento contenedor de producto, llenarlo de agua y mirar si fuga, si falla, era una buena práctica. ¿Listo? Apareció el código API 12C y apareció también el código API 12A para regular lo que son tanques remachados. El código API 12C, que era para tanques soldados, migró. Al migrar cambia a API 650. Entonces a partir del año 61 empieza a evolucionar el API 650 y a hacer actualizaciones. ¿Listo? Entonces esto es una pequeña revisión histórica del tema de tanques. Dentro del mundo de tanques nosotros encontramos diversas formas, geometrías, materiales de construcción, pero en general nosotros podemos considerar tres grandes grupos. Entonces el primero de ellos, si lo agrupamos entre la forma como se construyen sus materiales y la forma como se diseña, entonces tenemos materiales como acero al carbono, materiales aleados, aluminios. Por ejemplo, el concreto reforzado, no sé si ustedes se hayan fijado, por ejemplo, en algunos municipios, ciudades, en donde tienen un tanque elevado. Entonces está construido de concreto reforzado. En la parte de arriba y ahí lo ponen a almacenar agua. ¿Listo? Los termorreforzados hacen referencia, por ejemplo, a tanques de fibra de vidrio. Hoy día son utilizados. ¿Listo? Dentro del grupo de construcción tenemos tanques soldados, remachados y apernados. ¿Listo? Y tenemos también diferentes códigos de construcción. Entonces, dentro de los tanques soldados, remachados y apernados, estos son algunos ejemplos. Entonces, el tanque de acá es un tanque remachado con sus problemas, como ya les mencioné, con el tema de fractura frágil. Acá tenemos una foto de tanques apernados.
Hoy día podemos encontrar en funcionamiento tanques que están configurados de esta manera, están en servicio y son funcionales, operan satisfactoriamente. Y acá a la derecha podemos ver los tanques soldados, listo, que es lo más común hoy día, ya sean horizontales o verticales. ¿Listo? Dentro de la clasificación tenemos tanques que, bueno, en general API 650, dentro de su alcance, define que no se deberían tener tanques por encima de esta presión, 2.5 psi. Eso se debe a que el tanque como tal no está diseñado para soportar presión interna en su configuración original de acuerdo a API 650. ¿Listo? Si uno tiene en cuenta algunas consideraciones, es posible aumentar esa presión un poco más. Por ejemplo, si uno toma en cuenta las consideraciones del anexo F, es posible incrementar un poquito. Pero si en definitivamente necesitas aumentar, ya sea porque el tipo de producto que almacenas es demasiado volátil y se te puede acumular, ya sea por la temperatura, aumentas esa presión, entonces ya migras a lo que es API 620, que API 620 te permite operar desde 2.5 PSI hasta 15 PSI. ¿Listo? Entonces esto es una configuración típica de un techo cónico, en donde acá podemos ver el Bosel, el ángulo de Bosel, el top angle, que se llama en el estándar, en el API 650. Aquí vemos una clara violación de construcción con respecto a algo que vamos a ver más adelante, que se llama junta frangible. ¿Listo? Bueno, su venteo ahí de emergencia. Pum. Tenemos estos tipos de techos, que estas configuraciones son típicas de API 620. ¿Listo? Entonces acá lo que vemos, listo, entonces estos son unos diagramas típicos que se encuentran ahí en esta norma, en donde ellos en lo que se enfocan es el refuerzo, o sea, finalmente ellos lo que van a hacer es el cálculo con unos radios de construcción de identificar qué sección de área necesito en esta zona, que es la más sensible, para soportar la presión interna. ¿Listo? Si yo tengo un tanque con esta configuración, ¿listo? Y yo tengo acá unas presiones internas, ¿listo? Esto va a tender a que tome esta configuración. Voilà, ¿listo? Entonces estos tipos de techos existen y tienen ese objetivo, listo, poder aumentar un poco las presiones internas con las que trabaja el equipo. Dentro de las configuraciones de construcción tenemos algo que se llaman los techos flotantes. Estos componentes lo que permiten es almacenar ciertos productos que son altamente volátiles. Entonces yo tengo aquí mi producto. ¿Listo? Y este producto me genera muchos vapores. Entonces una manera de restringir esto es diseñando y construyendo una membrana flotante. ¿Listo? Que esto puede tener varias configuraciones, que puede ser de pontón simple o doble pontón. Entonces un pontón es un elemento que me ayuda a la flotabilidad de la estructura. ¿Listo? Entonces ese pontón es hermético, entonces ahí lo que tenemos es aire. Y pues hay diferentes configuraciones, no vamos a entrar en los detalles de ese tipo de tanques en esta charla, solamente lo digo a manera de muestra. Tenemos otros tipos de configuraciones en donde cumplen la misma función, es soportado en el techo, ¿listo? Y estos pues, son unos flotadores.
¿Listo? Básicamente. Estas son configuraciones especiales, como ya les mencioné, en donde buscan permitir que se acumulen mayores presiones sin llegar a fallo. Algunas configuraciones adicionales consideran lo que son los tanques de doble pared o de doble fondo. ¿Listo? Entonces, estas configuraciones especiales normalmente son diseñados porque el servicio es bastante especial, ya sea que el tanque a nivel de riesgo, cuando se evalúa si llega a haber una pérdida de contención, que tan peligroso puede ser, pues normalmente las pérdidas de contención de los tanques son bastante altas a nivel de consecuencia. Entonces lo que se hace desde ingeniería es disminuir la probabilidad de ocurrencia de ese evento, ¿listo? Para mantener ese riesgo en un nivel controlado, ¿listo? Entonces estas son configuraciones que existen también y bueno, las quería traer aquí a colación en esta charla. El tema de failure mode o modo de falla es de lo más importante que se debe tener en diseño, porque al evaluar con respecto a los diferentes modos de falla, yo puedo garantizar que estructuralmente mi equipo, mi tanque, no va a tener un colapso plástico o un colapso por pandeo severo. Esto que hay ya una metodología estructurada para evaluar cada modo de falla. Y con la evolución de los estándares se han definido dos tipos de diseño. Entonces, esto, a pesar de que es muy de recipientes a presión, también le pega a tanques de almacenamiento, porque comparten mucho de la filosofía, de los principios con las que evalúan su integridad mecánica. Entonces, si ustedes van, por ejemplo, a un estándar como el API 579 y hacen las comparaciones de evaluaciones de esfuerzos que le pegan a los tanques de almacenamiento, los principios mecánicos con los que trabajan son los mismos que en recipientes a presión. ¿Listo? Entonces, hay diseño por regla y diseño por análisis. Diseño por regla, como para ponerlo en contexto, corresponde a evaluar dentro de mi equipo el esfuerzo principal. ¿Listo? Entonces resulta que en recipientes a presión, resulta que si tenemos un recipiente a presión acá, por ejemplo como este, listo, así como este, tenemos este recipiente a presión y consideramos únicamente una carga de presión interna. Listo, sin considerar ningún tipo de carga adicional. Y es más, inclusive, solamente como para hacerlo más evidente, vamos a quitar estas restricciones de los caps y vamos a quedarnos solamente con el cuerpo cilíndrico. Para este cuerpo cilíndrico, el esfuerzo más importante debido a esta presión se debe en el eje longitudinal. ¿Listo? Es el que va a soportar los esfuerzos más grandes. Este esfuerzo que va a tratar de abrir la vasija. ¿Listo? Que finalmente nosotros lo podemos encontrar ahí en el código, que es la ecuación de Barlow que nosotros normalmente manejamos en el tema de diseño. Y con respecto a ese esfuerzo principal, yo lo que busco es controlarlo, que ese esfuerzo principal sea menor a un esfuerzo admisible. ¿Listo? Entonces, en los códigos, cuando haces diseño por regla, lo que garantizas es que este esfuerzo admisible siempre esté por encima del esfuerzo principal que va a soportar tu equipo. ¿Listo? Este esfuerzo admisible, antes del 99,
Entonces tú tenías el esfuerzo último, listo, dividías entre 4 y ese era aproximadamente tu esfuerzo admisible, listo. Entonces tú estabas garantizando que tu equipo no iba a llegar nunca a ni siquiera a una falla, a una afluencia, ¿listo? Con esto, con esta afirmación tú ya estás garantizando eso. Hay algunas ciertas restricciones cuando tienes materiales con mucha resistencia, pero pues digamos que de manera general aplica esto. Esto era antes del 99. Después, el comité de ASME se reunió y evaluaron que tecnológicamente los procesos de manufactura han mejorado y los controles en los materiales también han mejorado y que el factor de seguridad podía aumentarse a 3.5. Entonces, después de este SUTS para materiales después del 99, esto es antes del 99, después del 99, y aumentas a 3.5. ¿Listo? Y esto es con respecto al admisible, que es lo que ustedes van a encontrar, por ejemplo, en el API 650 o en el ASME sección 2, parte B, por ejemplo. ¿Listo? Pero ¿qué inconvenientes tiene esto? En algunos elementos en donde no es tan claro identificar cómo es la distribución de esfuerzos, se tiene problemas. Entonces, una configuración típica de eso, por ejemplo, es en la unión del casco con el fondo. Entonces, una soldadura a filete. Y ustedes no van a encontrar en la norma ninguna ecuación o algo que me relacione cómo es la distribución de los esfuerzos acá. Entonces, esta condición también ocurre, por ejemplo, en recipientes a presión. En recipientes a presión, ¿qué ocurre? Que ellos tienen un cup, listo, ya sea elíptico, hemisférico, bueno, de cualquier configuración. Y tú tienes acá una soldadura que se une con tu casco, listo. Y en esta zona tienes una discontinuidad. Esa discontinuidad causa que no se pueda cuantificar los esfuerzos de una manera sencilla, como por ejemplo ocurre con la ecuación de Barlow en cilindros. Entonces, ¿ellos qué optaron? ASME que dijo, no, pues regulemos que, por ejemplo, este radio de nudillo tiene que ser mayor a 3 pulgadas. Es la forma como solucionas un problema complejo, donde tienes que evaluar la resistencia en una zona donde puedes tener muchas configuraciones y estás emitiendo un documento que lo va a recibir todo el mundo y debes tener la cautela suficiente de que el equipo no vaya a fallar. Entonces, bueno, API hizo algo similar, en donde no identificó directamente el valor de esfuerzos en esta zona del fondo, pero lo que dijo fue, vamos a utilizar unos criterios, unas tablas, y con base en unos valores de esfuerzos en el primer anillo, si está por debajo de tanto, tú debes garantizar de que el espesor en esta zona sea tanto. Esto lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? Sigamos. ¿Listo? Entonces, actualmente, si tú vas a evaluar modos de falla, cuando consideras un equipo que ya está en funcionamiento, y esta es una buena premisa que debería tenerse en cuenta cuando vas a diseñar un equipo de ceros, tú debes garantizar de que la estructura no te vaya a colapsar, de que no vayas a tener fallas locales, aunque esto es una condición que se da principalmente en tuberías, pero igual, o sea, deberías evaluarlo. El tema de pandeo, que también es muy típico de tanques. Acá el tema de creep y fatiga, pues creep, esto no es muy probable, entonces no está, no hay, digamos, acá no lo vamos a tratar, entonces aquí yo no lo voy a mencionar. Y tampoco voy a mencionar el tema de fatiga, que si bien esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando tú tienes un tanque de almacenamiento con membrana flotante y estás sometiéndolo a un ciclo de carga y descarga, cuando esta membrana sube
y baja, sube y baja, porque tú estés variando el nivel de llenado de tu equipo. Puedes estar induciendo aquí esfuerzos importantes y sería bueno poderlo documentar en el momento que lo necesites evaluar. ¿Listo? Algo importante que no lo menciona acá 579 directamente, pero que ellos lo consideran dentro de este análisis, pero acá yo lo saco aparte, que es el tema de fractura frágil, y es porque API 653, API 650 sí lo consideran. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el tema de fractura frágil? Como ya lo mencionamos, cuando se tenían tanques con una construcción, por ejemplo, con remaches, aparecía este fenómeno, el de bridge fracture o fractura frágil. Un ejemplo típico de eso es el Titanic, el que falló. Desafortunadamente, cuando esta nave, este barco chocó, golpeó contra el iceberg, se generaron unos esfuerzos adicionales que no estaban contemplados en su diseño. Adicional a eso, si tenemos en cuenta las bajas temperaturas y la forma en la que fue construido, fue remachado, y tú cuando remachas lo que estás haciendo es debilitar la estructura, como si le haces un agujero cada cierto tiempo, entonces facilitas que este mecanismo de daño pues aparezca ahí. Si bien hoy día no tenemos ese tipo de construcciones, sí seguimos teniendo de pronto construcciones en donde requerimos espesores muy grandes y en donde las temperaturas van a ser bajas. Nuevamente, esto aplica, por ejemplo, en países donde tienen estaciones y en invierno pueden experimentar bajas temperaturas. Ahí es una consideración importante. Entonces, el material entra a jugar. ¿Listo? Naturalmente la geometría, porque dependiendo del tamaño de tu tanque, de su diámetro, de su altura y, como ya lo mencioné, de su espesor, va a entrar a ser importante. ¿Listo? Y acá, que son los intensificadores de esfuerzos, si bien esto es una nomenclatura más utilizada en piping, nosotros acá tenemos concentradores de esfuerzos. Por ejemplo, una forma de mirarlo es con esto. Lo que tenemos acá es un concentrador de esfuerzo. Ahora sí le agregamos acá otro y otro. Estas zonas son zonas susceptibles a falla. ¿Listo? Como ya lo mencioné, también el tema de la temperatura y finalmente cargas inesperadas. ¿Listo? Entonces, la fractura frágil ha estado presente en la industria. Un ejemplo de esto es este tanque que ven a mano derecha. Era un tanque que inicialmente estaba construido con pernos. ¿Listo? Y la operadora en su momento dijo, no, yo voy a hacer una actualización, yo quiero retirar estos pernos de acá y voy a reemplazarlo por soldaduras. ¿Listo? Al no tener un adecuado control del proceso de soldadura, se generaron agrietamientos, intensificadores de esfuerzo, esfuerzos residuales, si hay una falta de fusión o si tuviste un socavado, eso es un lugar en donde se originó muy posiblemente la falla del material y se propagó. ¿Listo? Entonces, no nos es ajeno. ¿Listo? Esto de acá, por ejemplo, es un tanque en donde es sometido a una presión súbita, aumenta la presión y el tanque falla. ¿Vale? Entonces, nuevamente, es bueno cuando nosotros estamos definiendo o evaluando la ventana de integridad operacional de un equipo, definir el rango bajo el cual es seguro operar el equipo, a qué altura de llenado, a qué presión. Dentro de API 650 vas a encontrar, bueno, esto es un estándar americano, entonces lo que vemos acá es un mapa de Estados Unidos con unas líneas térmicas en donde me define cuál es la menor temperatura esperada de acuerdo a las revisiones históricas que ellos ya tienen documentadas de otros institutos. Ellos toman esa información
Y dicen, listo, si tú vas a diseñar con X o Y material, entonces ellos agrupan los materiales. Entonces aquí tú tienes un material donde tendrás grupo 1, 2, 3, y que sea. Y aquí aparece la especificación del material. Listo. Entonces acá se tienen en cuenta, por ejemplo, tuvo un tratamiento de bonificado, por ejemplo, le hicieron su revenido, le hicieron le quitaron el oxígeno que normalmente aparece cuando se está, digamos, en el proceso de fabricación. ¿Qué controles tuviste? Entonces, lo que ellos llaman kill y semi-kill material. Entonces, dependiendo de cada especificación, lo ubicas en cierto grupo. Y dependiendo de la temperatura, ¿listo? En la norma antes, en versiones anteriores, se tenía un término que se llama el MDMT. Ahora se ha modificado y ahora solamente lo tienen como DMT, que corresponde a la mínima temperatura de diseño del material. ¿Listo? Entonces, esto para el diseño de tanques va a corresponder a nuestra ubicación. Nuevamente es un estándar americano. Entonces, si yo estoy, por ejemplo, acá en esta zona, voy a construir mi tanque en esta zona. Yo a esta ubicación debo cogerle el valor que aparece en la isolínea térmica y aumentarle X cantidad de grados, creo que si mal no estoy son 15 grados Fahrenheit, y esta va a ser mi temperatura de diseño, ¿listo? 5 grados Fahrenheit. Entonces con estos 5 grados Fahrenheit versus el grupo de material y el espesor con el que voy a trabajar, puedo ver si estoy en zona segura o no, o por el contrario necesito realizar ensayos, como por ejemplo prueba Charpy, y mirar que la tenacidad del material es suficiente para la condición de diseño requerido. ¿Listo? Entonces este es el ejemplo de la prueba de impacto, en donde dependiendo del grupo de material y el espesor, pues debe garantizar una energía de absorción en el espécimen. ¿Listo? Esto para consideraciones de fractura frágil. O sea que si no estás en zona segura, tienes que llegar a esto. ¿Listo? Esta es una condición importante, por ejemplo, cuando estás diseñando la parte superior del tanque, porque aquí tú necesitas o requieres o es seguro que la junta del techo falle. ¿Por qué necesitas que la junta del techo contra el casco en caso de sobrepresión falle? Para que el tanque no se te vuele. ¿Listo? Más adelante les voy a mostrar un pequeño ejemplo en donde pues hacen una prueba, someten a una sobrepresión y falla la junta casco-techo. ¿Listo? Esto es especialmente complicado se hace un poco más, si nosotros nos guiáramos bajo los lineamientos de API 650 y lo aplicáramos a tanques de pequeño diámetro, de capacidades pequeñas, esta condición no se cumple. Esta condición es más difícil lograrla, y API 12F ha hecho un esfuerzo enorme para dar consideraciones de diseño en donde logramos que la junta casco-techo sea, digamos que frágil, acá por ejemplo, falle respecto a la junta que está en la zona de acá. ¿Listo? Entonces, vimos que anteriormente una forma de evaluar el mecanismo de fractura frágil era mediante olvidé mencionarlo. Esta zona de acá es lo que se llama la zona segura. Entonces, si tú tienes un espesor de 1 pulgada, esta es una información de API 653, ¿listo? No de API 650. Y vas a estar trabajando en un rango por encima de 60 grados Fahrenheit, estás en zona segura. En caso de que estés por debajo de eso, vas a necesitar hacer evaluaciones adicionales. Una forma de hacerlo es mediante el diagrama de análisis de falla, el diagrama de falla. Este diagrama de falla lo que hace es relacionarme la capacidad
de resistencia del material versus la carga esperada del material. Entonces, cuando yo estoy en este régimen, el tipo de falla que se espera es más frágil. Cuando las curvas del defecto que estoy evaluando están hacia este lado, es una falla elástica, más se genera cierta plasticidad. Y bueno, digamos que, bueno, a ver si puedo borrar esto de acá. Bueno, qué pena, aquí ya. Y esto lo que son, lo que se llama SCL, son Stress Classification Line. Significa líneas en donde se evalúan los esfuerzos. Esos esfuerzos me permiten identificar si yo estoy cumpliendo o no respecto a los lineamientos del código. Solamente como para hacer un poco de claridad en esto, si estás por debajo de la curva de este límite negro, estás en zona segura. En el momento que estás en la línea o por fuera, ya estás en zona de falla. ¿Listo? Entonces aquí podemos identificar que esta línea de acá, que corresponde a este triangulito amarillo, se encuentra en zona segura. En cambio, si revisas, por ejemplo, esta zona de acá, que corresponde al techo, ya estás en zona de falla. Entonces es una forma de refinar la metodología de diseño. ¿Listo? Ahora, con respecto al colapso plástico, no nos es ajeno, teniendo en cuenta que hay ciertos fenómenos que causan degradación, como por ejemplo lo son la corrosión, bueno, en sus diferentes formas, mecanismos. No voy a entrar en este tipo de detalles. Pero acá, por ejemplo, tenemos un caso de un tanque en donde tenía un proceso de adelgazamiento en una zona específica y estaba aislado térmicamente, falló. ¿Listo? Entonces, es importante cuando nosotros diseñemos, definamos claramente bajo qué parámetros, nuevamente, es seguro operar el tanque, bajo qué principios. No vamos a entrar en los detalles de la causa raíz de este problema. Esto también es un tanque que falla por colapso plástico debido a adelgazamiento por corrosión. Y bueno, sus esfuerzos principales superan pues los límites del equipo y falla. Otro modo de falla es el tema de buckling. En algún momento de las charlas que tuvimos acá en el ASME Community, recuerdo un aporte de Mina, en donde nos mencionaba el tema del diseñar equipos siempre con algo de vacío. Y es que esto es una condición que tiende a ocurrir. Por ejemplo, si tenemos un tanque en donde está operando, perdón, acá está operando, tienes tu producto, tienes una salida, listo, y normalmente esta salida se incorpora con otras 2 o 3 bombas o las que sean, y estas bombas empiezan, por ejemplo, a succionar al mismo tiempo. A succionar al mismo tiempo. ¿Listo? Esta salida, lo que va a generar es como si tuvieras una jeringa y la tienes con líquido, con el medicamento, lo que sea, y empiezas a jalarla. Tú al interior estás generando un vacío en el equipo, que equivale a tener una presión externa. ¿Listo? Entonces, esta condición de vacío se puede dar por este tipo de operación o por un cambio de temperatura. ¿Listo? Entonces, este tipo de condiciones nosotros también deberíamos tenerlas pues dentro de los objetivos. Evaluación por pandeo. Dentro del mundo de tanques hay dos principales modos de falla cuando tenemos, por ejemplo, un fenómeno sísmico. Uno es el que es conocido como pie de elefante, en donde tienes, por ejemplo, tu tanque y es sometido pues a esta carga sísmica y se te genera como esta, perdón,
Esta es una ampliación de lo que sería el daño, por ejemplo. Entonces esto en tanques se llama pie de elefante, o si no, forma de diamante. Entonces, por ejemplo, en el techo del tanque, esa es la otra forma en la que puede fallar un tanque. Por ejemplo, tienes un tanque de gran capacidad en donde tienes mucho diámetro respecto a tu altura. Este es D y este es H. Listo. Y si no tienes, por ejemplo, no incluyes rigidizadores acá que te ayuden a mantener la sección, digamos, nosotros acá hacemos un eje y revolucionamos esto. Bueno, inclusive API contempla varios, lo que llaman wind girders. No conozco una traducción oficial, podría llamarse cortavientos, por ejemplo. No sé. El punto es que estos elementos me ayudan a mantener la rigidez estructural. Si no estuvieran estos elementos, se generaría la falla de forma de diamante con deformaciones excesivas en la parte superior. ¿Listo? Entonces, el modo de falla del casco con respecto al techo es de gran importancia. Aquí hay un pequeño video que les voy a poner solamente como para que lo vean. Es una referencia, una prueba que hacen, un tanque pequeño donde lo presionan y llevan a la falla. ¿Listo? Entonces esto ha sido una de las grandes mejoras que nos ha entregado API 12F, ¿listo? Al especificar tanques mucho más seguros con respecto a este requerimiento, porque se vuelve un requerimiento. En caso de que tengas un tanque, por ejemplo, con combustible, en donde se presenta, por ejemplo, un incendio, si no tienes un tanque debidamente diseñado, el tanque se te vuela, se vuelve un cohete. Entonces es por eso la premisa de diseñar considerando este modo de falla. ¿Listo? Ya tenemos también aquí lo que son las fallas en las membranas flotantes, por ejemplo, por exceso de agua. Cuando llueve demasiado, tienes drenajes, se te taponan y tienes problemas de colapso plástico ahí. ¿Listo? Diseño en el casco. Entonces, para hablar del diseño en el casco, API contempla 3 metodologías. La más usada y común es esta, método de un pie. ¿Listo? Le llaman método de un pie porque aproximadamente a un pie entre la unión de anillos los esfuerzos se normalizan. ¿Qué es eso de que los esfuerzos se normalizan? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, acá tenemos un casco, ¿listo? Y tenemos acá una discontinuidad, como por ejemplo un cambio de espesor, un espesor más grueso. Los esfuerzos tienden a juntarse, ¿listo? Entonces acá tienes una discontinuidad. Y esta discontinuidad hace que, pues es un intensificador de esfuerzos, ¿listo? Entonces aproximadamente a un pie, tú ya tienes esfuerzos homogéneos. Y estos esfuerzos, bueno, perdón, acá los estoy dibujando de la manera equivocada. En un tanque cilíndrico los esfuerzos principales vienen en este sentido. ¿Listo? Estos son los esfuerzos más importantes, vienen en este sentido. ¿Listo? No hacia arriba. Esto en caso de que fuera una carga axial. ¿Listo? Entonces omitamos estas líneas de esfuerzo. Entonces estos esfuerzos tienden a normalizarse en esta zona, a esta altura. Y esto, por ejemplo, nosotros lo podemos ver de manera más clara cuando tenemos un efecto corrosivo. Entonces, si por ejemplo tenemos este tanque y acá tenemos una afectación, entonces dentro de mi pared, por ejemplo, yo tengo mi fenómeno de corrosión, acá, yo voy a tener una agrupación de esfuerzos, acá saliéndose de la pantalla. ¿Listo? Entonces estos esfuerzos nosotros debemos controlarlo y pues bueno, eso será otra discusión, pero en general lo que quiero mencionar y resaltar es que estas ecuaciones que aplican al método de un pie
son las que normalmente encontramos a esa altura en un análisis de, ya sea de, por ejemplo, que lo hagamos mediante elementos finitos. ¿Listo? Este es el método más común, en donde tenemos acá el diámetro del tanque. Yo normalmente lo trabajo en este sistema, en donde aquí tenemos los pies, las unidades en pies. Esta es una altura también que la definimos en pies. Esto corresponde al peso específico del producto. Entonces hay productos que en donde, bueno, el agua tiene un peso específico de 1, todos son comparados respecto al agua. Entonces, si tienes un producto más pesado que el agua, acá este factor pues lo debe contemplar. ¿Listo? En caso de que tengas aceites o equipos más livianos, debes de tener dentro de tus consideraciones una evaluación a una carga hidrostática, donde esto se te hace 1, sin importar que tengas un equipo, un producto almacenado que tenga un peso específico menor, porque pues finalmente el tanque lo vas a probar es con agua. ¿Listo? Y lo que hablábamos al comienzo en diseño por regla, donde tienes un esfuerzo de diseño. Entonces, si tú coges el esfuerzo último, ¿listo?, y lo divides entre el valor que aparece acá, muy seguramente te va a aparecer por ahí el factor de 3.5. ¿Listo? De los diferentes materiales. Este es el SUTS del material que estás evaluando. ¿Listo? El método de punto variable es un método iterativo en donde debes utilizar un espesor de referencia y bueno, él va cambiando hasta que es logrado convergencia en los espesores. No he traído acá hojas de cálculo para mostrar, solamente quise mencionar acá. Este método normalmente se utiliza con este tipo de tanques cuando tienen diámetros mayores a 200 pies. Que eso es aproximadamente 60 metros, más o menos. ¿Listo? En donde esto es una relación de peso diseñando bajo el método de un pie y el método de punto variable. Fíjense acá que aquí ya en una estructura tan grande tener un ahorro del 4% pues es importante. ¿Listo? Además que vas a tener espesores más delgados, entonces no vas a tener tanto problema con el tema de fractura frágil, pero pues igual siempre se debe evaluar. ¿Listo? El método elástico. Bueno, ahí principalmente pues dos formas. Uno es mediante el método de los elementos finitos, FEA, ¿listo? Finite Element Analysis. Lo otro, pues ya ha habido gente en donde ha publicado una serie de ecuaciones donde evalúan este método elástico bajo la premisa de carga, en donde tú tienes el tanque, está pivotado acá, le metes un momento flector y evalúas. Este método de diseño elástico, por ejemplo, entra a ser importante en la evaluación de la junta techo-casco. ¿Listo? Porque en esta junta, no sé si no hemos llegado allá a todavía esa diapositiva, pero tú debes garantizar, por ejemplo, que en una condición de vacío, o sea, el tanque sin estar lleno, esta junta de acá es 1.5 veces más débil que la junta del casco fondo. ¿Listo? Esta junta de acá. Entonces, si esta, por ejemplo, es la resistencia de la junta shell to bottom, significa que esta de acá es 1.5 veces menor. ¿Listo? Entonces, esta es un criterio para el tanque vacío. ¿Listo? Cuando el tanque está lleno, la junta debe ser capaz de soportar hasta 2.5 veces. ¿Listo? Cuando tú haces el diseño del casco, debes finalmente definir varios criterios de estabilidad dentro del tanque y definir, por ejemplo, si requiere o no anclaje mecánico y qué tipo de anclaje debes dimensionar, por ejemplo, el tema del diámetro,
toda su geometría de la ménsula, con el fin de ayudar a aliviar los esfuerzos. Ha habido casos en donde si no haces un diseño correcto de tu ménsula, estás limitando la altura de llenado del tanque acá, en estas zonas. Entonces, el diseño de los anclajes también es bien importante. ¿Listo? Y bueno, ya con respecto al fondo, como ya lo mencionamos, no hay una ecuación directamente que nos pueda relacionar los esfuerzos que se soportan en esta zona. Entonces, al no contemplar una evaluación directa de esfuerzos, API 650 lo que hace es dar unos parámetros. Entonces, dentro de esos parámetros está, por ejemplo, definir la primera junta traslapada. Significa que si tú tienes acá tu unión, listo, y esto ya sea un annular plate o un inner plate, esta lámina que viene acá encima, en donde tienes acá una soldadura, te dimensiona. O sea, API 650 te dice, tú debes calcular de acuerdo a una ecuación y ese valor no debe ser menor que esa ecuación. ¿Listo? Entonces es una de las primeras consideraciones que se hace para la junta casco-fondo. ¿Listo? Y determina el espesor, como ya les mencionaba, con base a los esfuerzos que se presentan en el primer anillo. Entonces, por ejemplo, acá traigo la tablita en donde menciona ese aspecto. Entonces aquí, como dato de entrada, tienes el espesor en el primer anillo. Entonces este es el primer anillo, en donde tiene un espesor determinado, de acá a acá. Y dependiendo de los esfuerzos que tenga este anillo, tú dimensionas tu annular plate o tu lámina de fondo. ¿Listo? Esto es a grandes rasgos lo que corresponde respecto al fondo. Un tema importante en el tema del fondo es que si tú haces un adecuado diseño de tu tanque, tú eres capaz de extender la primera apertura del tanque para inspección y mantenimiento, dependiendo de ciertos criterios. ¿Listo? Entonces, como lo estamos viendo, el tanque nosotros lo definimos en tres componentes principales: techo, casco y fondo. ¿Listo? Este fondo de acá es de lo más crítico junto con el casco, porque en caso de que tengas una pérdida de espesor, tienes una pérdida de contención. ¿Listo? Caso que no ocurre, o rara vez ocurre en el tema con el techo. ¿Listo? Entonces, en el fondo, tú tienes en las etapas de diseño la opción de definir ciertos parámetros. Si bien esto va amarrado contractualmente a unas especificaciones de un cliente, es posible guiarlo y establecer una vida bastante longeva en el fondo del equipo. Por ejemplo, si yo incluyo un sistema de protección catódica, en donde voy a estar garantizando que de la parte del lado fondo yo no tenga, o al menos esté minimizada las afectaciones por corrosión lado fondo. ¿Listo? Si, por ejemplo, incluyo un buen sistema de recubrimiento, entonces ya API por ahí tiene algo que se llama los thick lining. Esos thick lining hacen referencia a recubrimientos por encima de los 40 mils. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos fiberglass reinforced lining. ¿Listo? Que, bueno, esta tablita la traje de API 653 con el objetivo de reforzar lo que les estoy diciendo. Cuando nosotros diseñamos un tanque y lo ponemos operativo, por ejemplo, año 2020, ¿listo? De entrada, por API 653 yo estoy ganándome 10 años. 10 años en donde no debería o no tendría que destapar mi tanque y puedo operar sin necesidad de destaparlo, únicamente haciendo inspecciones rutinarias, inspecciones externas y ya. Si yo considero en el diseño y si mi tanque tiene construidas ciertas condiciones, yo puedo extender este tiempo. Una de esas es el sistema de protección catódica,
como por ejemplo lo vemos acá, donde me puede añadir otros 5 años. ¿Listo? El static lining, por ejemplo, otros 5 años. Esto, por ejemplo, puede ocurrir en productos que sean bastante agresivos, muy ácidos. Entonces, ahí puedo añadirle otros 5 años. Obviamente, esto lo que hace es también encarecer mi construcción, pero son solamente son aspectos con los que el código me permite manejar, jugar. ¿Listo? Aquí hay otro, por ejemplo, si yo instalé un sistema de prevención de fugas, un Release Prevention Barrier. ¿Qué es esto? Lo que llaman un RPB. Cuando yo tengo, por ejemplo, un fondo de un tanque, y este fondo de un tanque tiene una construcción adecuada, en donde, bueno, aquí yo tengo por ejemplo mi anillo de concreto, esto tiene un drenaje, y yo puedo ver, en caso de que haya fuga por acá, si hay fuga externamente, o si por ejemplo tengo acá lo que se llaman las cajas de inspección, en donde externamente hay un tubo que me permite ver que si llega a haber fuga, yo voy a ver el producto acá. Y toda una serie de limitaciones, de consideraciones de acuerdo al anexo I de API 650. Cuando yo tengo instalado eso, no solamente gano 10 años adicionales en la primera destapada de mi equipo, sino que el espesor mínimo de evaluación en ese momento, cuando se haga bajo API 653, yo puedo llevarlo hasta 0,05 pulgadas y no a 0,1 pulgadas como normalmente se hace. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta estos parámetros con los que me permite manejar el código es llevar un diseño de una manera óptima. Por último, por ejemplo, está incluir un sobreespesor de 150 mils. Entonces, normalmente los fondos los construyen de un cuarto de pulgada. ¿Listo? Que nuevamente, si ya entramos bajo API 653, ellos me van a decir, mira, tu espesor mínimo es 100 mils. ¿Listo? Listo. Entonces, desde el primer momento, yo tengo aproximadamente, desde estos 250 mils menos los 150 mils, tengo alrededor de 100 mils para operar. En caso que yo diseñe con fondos más grandes, 516, etcétera, 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 le estoy dando espesor para que se corroba, lo que se llama el corrosion allowance. Le estoy dando espesor, con lo cual me permite extender más esa primera destapada. Sin embargo, esto no lo puedo hacer de manera ilimitada, ¿no? No es que llego a 50 años y puedo hacerlo, no. Hay un límite, que va hasta 20 o 30 años. ¿Listo? Esto era lo que les decía, de si el tanque es construido de una forma adecuada. ¿Listo? Por último tenemos el tema de los techos, en donde nuevamente lo que decíamos, lo más crítico es diseñar que la junta falle antes de que lo haga el fondo. ¿Listo? Y dentro de las consideraciones yo les mencionaba lo del tema de la junta frangible. Entonces esta junta frangible es el fusible. Es en el momento que yo tenga una sobrepresión va a fallar y el tanque no va a salir a volar. ¿Listo? Entonces API 650 considera ciertas geometrías en su apéndice F, en donde lo que me dimensiona es el área que yo debo satisfacer para lograr mantener esa presión interna dentro del tanque. Y fíjense un detalle aquí importante, la única junta que está conectando entre las láminas del techo y el ángulo de Bosel es esta de acá, es esta de acá. O sea que en realidad yo no debo, si voy a diseñar un tanque con junta frangible, un componente aquí que lo solde y que me evite que el tanque pues
se dispare como el fusible. Entonces, eso dentro de las consideraciones. Para el diseño de los techos, dependiendo si es un techo cónico o si es tipo sombrilla, API 650 define unos espesores para esas láminas. Ahí estarán las respectivas ecuaciones. Además de ciertas consideraciones de pandeo, ¿listo? Entonces, los elementos estructurales, como por ejemplo columnas, que deben ayudar a soportar el peso de las láminas del techo, están soportando ciertas cargas, ¿listo? Estas cargas pues son completamente axiales y aquí yo puedo estar sufriendo de pandeo puro. Entonces ellos limitan la razón de esbeltez y definen pues un parámetro que no debe exceder, creo que es 200, una cosa así, el parámetro de esbeltez. Entonces recordemos que bajo la teoría de Euler, cuando tenemos elementos esbeltos, tenemos por acá un comportamiento así, de acuerdo a una expresión de la ecuación de Euler. Y cuando ya tenemos, esto es una relación de aspecto, L respecto a R, o una función de eso. Y aquí en esta zona corta tenemos un comportamiento ya cerca del esfuerzo de fluencia, del yield stress. ¿Listo? Entonces aquí ya tiene un comportamiento que esto es de acuerdo a las ecuaciones de Johnson. Y bueno, en fin. El punto es, no se debe exceder un parámetro que nos define el API 650. ¿Listo? También nos define el espaciamiento máximo que yo debo tener entre elementos. Por ejemplo, viendo desde arriba. Esto también me lo define la norma. ¿Listo? Listo, ya por último hablemos de los escenarios de carga. Entonces, dentro de los escenarios de carga de los tanques tenemos carga sísmica, carga por viento, carga en etapa de construcción del tanque. ¿Listo? Por ejemplo, ha ocurrido desafortunadamente que en etapas de construcción el fabricante no asegura esta unión. Hay unas cargas de viento importantes, tampoco arriostró lo suficiente para considerarlo y el tanque falla. ¿Listo? Entonces estas son ciertas consideraciones que se deben tener. Dentro de API 650 pues está los escenarios de carga con los que se debe trabajar, que se deben satisfacer. Este es API 650 puro. Sin embargo, en algunas ocasiones puede que ustedes se enfrenten a un tanque que ya existe, que ya está, y deben evaluar si es capaz o no de soportarlo. Y bueno, eso ya será otra discusión. Pero lo que quiero resaltar ahí es que también hay un escenario de cargas que se debe tener en cuenta al momento de resolver ese tipo de evaluaciones. ¿Listo? Acá finalmente lo que tenemos es un momento flector en donde yo tengo una carga del viento con respecto a un brazo. O sea, si yo considero acá, esto me está haciendo una carga acá. También en la parte del techo yo tengo también una carga aquí asociada al techo y también tengo una carga aquí asociada un momento en el techo con respecto a este punto, por ejemplo. Y el tanque, de alguna manera, el peso del tanque me ayuda a soportar, le hace oposición. Entonces hay unos criterios de estabilidad que se deben cumplir ahí por API 650 bajo la carga de viento. Finalmente, para carga sísmica, la carga sísmica se ha evaluado en elementos, en este tipo de equipos de diferentes formas. Una de las que se muestra acá y es con la que lo evalúa API 650 es con el espectro de aceleración, en donde se consideran dos fenómenos: el fenómeno impulsivo que se da en los primeros instantes cuando yo tengo un tanque. Entonces el movimiento de la parte de abajo del tanque, o sea toda la masa y el tanque en general, se mueve instantáneamente durante un corto periodo de tiempo a una alta aceleración, y ya después, segundos después, viene el oleaje o el sloshing, que es aquí el golpeteo que se genera, y bajo este espectro de aceleraciones con lo que se diseña.
Entonces también hay unos parámetros con los que se debe diseñar. Esto era lo que les mencionaba, la tabla de evaluación, por ejemplo, cuando se desea hacer un fitness for service, o una evaluación, por ejemplo, en recipientes a presión, cuando se haga diseño por análisis. Estos son los escenarios de carga bajo el caso elástico. ¿Listo? Entonces este caso elástico tiene unas consideraciones. Y bueno, ¿qué cosas quedan que no mencioné acá? Entonces el tema de fatiga mecánica, el tema de trabajo a altas temperaturas, en donde ya con esto entra a ser un tema bastante interesante. El tema de diseño de membranas flotantes, cargas, por ejemplo, por anexo P, cuando tengo diámetros de tanque muy grandes. Y aquí ya tengo, por ejemplo, una conexión, lo que veíamos ayer, por ejemplo, en la charla de Diego, donde tengo unas cargas, hasta qué punto yo puedo considerarle cargas a este tanque. ¿Listo? Y finalmente el asentamiento. ¿Listo? El asentamiento en tanques, que tampoco lo mencionamos. Y bueno, en caso que ustedes estén interesados en conocer más acerca de esto, pues está la ASME Community, está esta página de simulaciones finitas, en donde pues hemos subido algunos videos relacionados, por ejemplo, con el tema de tanques. Hay otros temas ahí que vamos a subir, y también está pues todo el tema de ASME. ¿Listo? Entonces eso era lo que tenía para hoy, y pues bueno.